Juliana Lozano nos saluda desde Colombia, súper bien, qué gusto. Ángel Manuel desde el puerto de Veracruz. Paola Herrera de Santa Catarina, Nuevo León, súper bien. Ay, por cerca de mis tierras. Marité Tuyub desde Mérida, que ya te reconozco también por ahí de algunos webinars, Marité. Espero pronunciar bien tu nombre. Sheila en Ciudad de México, muy bien. Cedric de Mérida. Pues qué gusto tenerlas y tenerlos a todos por acá. Em, Cuéntenos cómo ha sido su experiencia también aquí tanto en estos como en otros clases, talleres, webinars online, cómo les ha estado funcionando estas nuevas modalidades de aprendizaje. Y si ya han escrito antes algún guión o si están comenzando el primero, no sé, nos interesaría conocer un poco más de ustedes. Aquí nuestros compañeros de CIBEF comentan que ya se está grabando este webinar. Entonces cuéntenos si esta es su primera experiencia escribiendo guión, si ya tienen como un poquito más de trayectoria en eso, si apenas están por incursionar. Em, Aquí nos dará gusto leerlos. Y bueno, a quienes nos acompañan por primera vez, les voy a contar un poquito sobre el CIBEF. Nosotros somos un centro de estudios de fotografía y cine con 5 años de experiencia impartiendo talleres, diplomados y seminarios a nivel internacional enfocados en la enseñanza de la cultura audiovisual contemporánea. Y creemos que para aprender es necesario sumergirse en el medio actual y por eso siempre buscamos que nuestras maestras y maestros sean directores, productoras, guionistas, profesionales, a final de cuentas, con mucha trayectoria y que estén súper activas y activos en el mundo cinematográfico. Entonces, bueno, antes de comenzar, quisiéramos preguntarles cuál ha sido el mayor reto que han tenido ustedes al escribir un guión o al comenzar a escribirlo o ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera poder empezar, tal vez. Eh, Marité, bueno, a ver, Paola nos dice que este es su primer webinar. Y que asistió al seminario de cine contemporáneo. Paola, qué gusto saludarte. Aún no ha comenzado a escribir guiones, pero tiene muchas ideas y está escribiendo poemas, cuentos y novelas. Nada publicado aún. Muy bien, siempre es importante estar ahí bajando eh, todas las ideas, tener ahí una libretita o donde sea, en el formato que les funcione, a veces hasta en el celular, ¿no? El chiste em, me parece que, ¿cómo se llamaba el autor? Ahorita olvidé el nombre del autor, que qué mal, porque tengo justo su libro aquí al lado, que comentaba que a veces nunca uno sabe lo importante o lo mucho que puede llegar a funcionarle a otras personas el leer de la experiencia de alguien más. Entonces, pues háganlo, escriban, siempre es bonito regresar a estas cosas. En algún momento nos da mucha idea de nuestro, pues no sé, de nuestra trayectoria de vida y demás. Y Marité Tuyub dice que ha escrito algunos guiones ella sola y otro en un taller de guionismo en la Universidad Modelo. Súper bien. Lo peor es empezar a escribir como siempre. Sí, justo Marité, pues ahorita Andrea es nuestra maestra Andrea, estará llevando la dinámica del diplomado de guión cinematográfico para cortometrajes, pero bueno, ya les platicaremos un poquito más de eso, justo en vinculación con la Universidad Modelo, que estamos súper también pues contentas y contentos, ¿no? Pero bueno, em, Eric Vázquez ha escrito pequeñas obras de teatro. Muy bien, eso está increíble también, luego para generar diálogos y demás, qué importante. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna historia que les gustaría contar? Cuéntenos un poquito sobre ustedes. Y bueno, me da mucho gusto que estén aquí. Les aseguro que los tips que tiene la maestra Andrea Oliva y que les compartirá les ayudará a escribir un buen guión. Paula Nicté, en mi opinión, lo peor es continuar. Bueno, sí, llegar hasta el final, ¿no? Bueno, la maestra Andrea Oliva ha dirigido 5 cortometrajes, entre los que destacan La música silenciada en 2013, es un documental nominado al premio Ariel en 2014 en la 50
46ª entrega de estos premios y ganador del premio a Mejor Documental Mexicano en el 9º Festival Internacional de Cine de Monterrey. Mención honorífica en el 6º Festival de Video y Cine Documental Sanate en el 2013 y aparte de la selección oficial en 12 festivales internacionales y nacionales. La Tierra del Baile, de 2012, documental realizado en el marco del 7º Reto Docs DF, aguante el equipo de Docs, es seleccionado para realizarse en un lapso de 100 horas y es exhibido dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en el ciclo Short Up. Entonces, bueno, maestra, es un honor, como siempre, tenerte aquí. Es muy disfrutable, la verdad, a mí me gusta mucho escucharte y pues cuando gustes comenzar con los primeros 3 tips, eh, adelante. Ok, muchas gracias. Primero, buenas tardes. Qué gusto saber que están desde todas partes del mundo, ahora sí. Qué bueno, Colombia, Nuevo León. Qué bien, eso me agrada. Esta posibilidad justo de lo virtual nos ha abierto las puertas a otros horizontes. Antes nada más éramos Veracruz y ahora Mérida, pero ahora sí ya podemos ir a otras partes y eso está padre. Creo que es una gran oportunidad para todos. Pues bien, comencemos con los 5 tips de escritura cuando estamos comenzando justo pues como a escribir o adentrarnos esto de la escritura cinematográfica. Primero, antes de comenzar quisiera decirles, no existen fórmulas mágicas, no les voy a dar la piedra filosofal del guionismo, pero sí tips prácticos para que comiencen a aflojarse. Siempre decimos eso, ¿no? Que es como un proceso para aflojarse. La escritura siempre es como un músculo, entonces hay que ejercitarlo. Entonces, bueno, si obviamente nosotros nunca hemos, por ejemplo, hemos empezado a correr, pues no vamos a querer correr un maratón de un día para el otro. Tenemos que empezar con pequeños trayectos, empezar desde los calentamientos y ver todo eso, ¿no? Entonces, prácticamente estos son tips para calentar y para hacer tu primer kilómetro corriendo, por así decirlo. Ya después vendrán los maratones y los ultramaratones, ¿no? Pero aquí vamos. Bueno, el primer tip que les voy a dar el día de hoy es partan de una idea o de lo que ustedes quieran, pero que ustedes estén claros que eso es lo que quieren contar. Puede ser algo tan abstracto como decir, quiero contar o quiero escribir sobre el amor, o quiero escribir sobre la venganza, o quiero escribir sobre el odio, o quiero escribir sobre cualquier tema que se les ocurra, ¿no? O también puede ser que ustedes hayan visto algo, o se hayan enterado de algo, o hayan leído algo en alguna nota de alguna parte, y se hayan inspirado en eso. El punto es, ustedes necesitan anclarse a esa idea principal. Esa primera idea que tengan, esa primera, se tienen que aferrar con uñas y con dientes. ¿Se va a modificar en el camino? Sí, pero esa primera idea va a ser su faro que va a iluminar todo el trayecto, absolutamente todo el trayecto. Entonces, ustedes tienen que partir de esa idea y aferrarse. Es decir, cada vez que ustedes se pierdan en este inmenso mar de ideas y de conflictos y de todo, ustedes tienen que regresar siempre a esa idea principal. Se puede modificar y pueden hacer muchas cosas, pero es importantísimo que ustedes jamás pierdan el norte de qué están haciendo. Eso es importantísimo, ¿vale? Entonces, podemos partir de cualquier idea o de cualquier situación para crear un guión, ¿no? No se limiten en cuanto a eso. Tampoco se limiten en que es que no sé si es un corto, un largo o un lo que sea. Esa primera idea es como una pequeña semilla. ¿En qué germine? Si va a ser un super árbol frondoso y gigantesco o va a ser solamente un helechito pequeño, eso ya se verá. Pero el punto es que se aferren a esa primera semillita para poder contar su historia. Ok, la segunda sería, empecemos a escribir como tal, desde el estilo, la forma o la manera en que nosotros hayamos aprendido a escribir. ¿A qué me voy a referir con esto? Todos tenemos la tentación cuando comenzamos a escribir cine, querer comenzar con esto de los formatos,
que si está perfectamente la tipografía y que si me voy a descargar el tal programa y no sé qué. Y nos perdemos en eso y no empezamos a escribir. Más bien nos perdemos como en estos detalles y en estas cosas que quizás no son tan amables para un primer acercamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al escribir es bajar todas esas ideas que tenemos, o sea, esta semillita que les digo que tenemos al inicio, nuestra idea ancla, esa idea la tenemos que bajar por escrito. Ahí empieza nuestro trabajo como guionistas. La bajamos. Si a nosotros nos enseñaron a escribir en prosa, pues la escribimos así, punto. O sea, bajamos y empezamos a escribir, y aunque sea un parrafito, aunque sea un montón de ideas aparentemente inconexas, lo que sea, lo empezamos a escribir. Así sea en un papelito, o sea en el Word, o sea que incluso activen las notas y vayan como loquitos hablando con su celular, o aparentemente que vayan con su celular y están diciéndole al celular todas sus ideas. Eso es lo más importante para comenzar a escribir. Bajar por escrito nuestras ideas. Pulir el estilo, que si lo estoy haciendo en el formato, eso ya se verá después. Lo importante es que nosotros aprendamos luego que tenemos una idea, la bajamos por escrito. Eso nos va a ayudar a que cuando ya vayamos a desarrollar con todas el rigor que se pueda la historia, podamos justamente recurrir a ese banco de ideas principales, a las primeras que tuvimos, para que entonces sí vayamos pimponeando, ya sea nosotros o con otras personas, y decir esto funciona, esto no funciona. Yo recuerdo que al inicio pensé una cosa y quizás ya en los últimos tratamientos dices, yo tenía una idea al principio de, y entonces teniendo estas notas podemos regresar justo a estas primeras notas o estos primeros apuntes y tener o recopilar esas ideas que luego pueden funcionar, luego no. Eso se sabrá con el tiempo, ¿no? Pero siempre es importante aterrizar esas ideas, porque luego pasa que tenemos una gran idea en algún punto, y siempre pasa, se los digo, es como, tenemos estas grandes ideas lavando los trastes, yendo al súper, haciendo cosas que aparentemente no tienen ninguna relación con escribir, y por no escribirlas, o por no anotarlas, o por no lo que sea, ¡pum!, se nos van. Y otra vez estamos sufriendo porque, yo ya había pensado algo, pero ya se me olvidó. O ya no me acuerdo qué decía o cómo era. Entonces sí tienen que escribir. Todo lo que ustedes tengan de ideas, escríbanlo. Escríbanlo, por favor. Ese es un tip y un consejo que les doy. Escriban todo lo que se pueda, aunque no tenga aparentemente orden ni sentido al principio, ¿vale? Y el tercero es un buen escritor practica. ¿A qué me refiero con esto? La misma analogía que utilicé para correr es exactamente lo mismo, ¿no? Ok, si nosotros vamos a correr un maratón, aparte de asesorarnos y de tener todo el equipo suficiente y todo, la asesoría y la nutrición y todo, vamos a tener que practicar diario correr y empezar a tener resistencia y empezar a hacer como todo un bagaje para esto. Esto es igual en la escritura, es exactamente igual. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues escribir. Sí, nos pueden decir y nos podemos comprar todos los libros y nos podemos bajar todos los guiones del mundo y leerlos y releerlos y todo lo demás. Pero si nosotros no comenzamos a escribir, a bajar nuestras ideas a un procesador de texto o a una libreta, nosotros no vamos a poder realmente saber si podemos escribir o no podemos escribir. Todo se quedará como en el hipotético caso de que yo sepa escribir. La única manera o la única cosa que les puedo decir es que no hay nadie virtuosísimo que sepa escribir un guión de pe a pa desde el inicio. Todo esto es con práctica. Entonces vamos poco a poco escribiendo. A veces hay días que son muy malos y de verdad todos, hasta el más profesional de los guionistas tiene un día muy malo y todo lo que escribe en un día es terrible, o sea, no sirve. Pero hay como 3 o 4 en los que sí ya está un poco más concentrado, revisa justamente los desastres de un día anterior y entonces sí ya puede progresar. Por eso les digo, es práctica, práctica, práctica. Vayan escribiendo todo lo que se les ocurra, desde las ideas hasta
ya sentarse sí con el formato necesario a pasar justo estas ideas a una secuencia, a acciones, a diálogos y todo eso. Pero esa es una práctica constante. La práctica va a ser al maestro y la práctica los va a hacer que muy pronto puedan realmente escribir un guión como tal. Primero un guión de corto, después un largo y, ¿por qué no después, una serie de televisión? Y pues hasta aquí vamos con los primeros 3 tips. Muchas gracias, maestra. ¿Qué tal? Cuéntenos aquí en el chat qué les está pareciendo hasta ahora, si ya se le empezaron a liberar algunas ideas más precisas para su guión. Recuerden ir anotando sus dudas para el momento en el que entremos a la sección de preguntas y respuestas que vamos a tener al final. Shay Márquez se siente motivada. Muy bien, eso es lo principal. Igual Mariteto Yub, buenísimos consejos, maestra, qué bien. Muy interesante, muchas gracias, dice Adna Sanabria. Bueno, pues aprovecho entonces ya para no quitarle más tiempo a la maestra, aprovecho esta pausita para invitarlos al próximo diplomado 100% online de guión cinematográfico que estará impartiendo justamente la maestra Andrea Oliva y maestros invitados. Este diplomado comienza el 10 de noviembre y el objetivo es crear su propio guión fuerte, conciso, atractivo y listo para su filmación. Y bueno, al final les daremos una sorpresa sobre este diplomado. Si de entrada ya quieren más información, pueden mandar un mensaje al 2291 07 32 33. Y bueno, maestra, si gustas continuar con los tips, solo un comentario, Gabriel Barrios, voy a anotar tu pregunta como para que estemos en la parte de preguntas y respuestas. Y Paola Herrera dice que le gustó mucho el primer tip, me parece muy interesante y es algo que constantemente se puede olvidar. Así que gracias y bueno, maestra, si gusta continuar. Ok, el siguiente tip, cuando uno empieza, es clave. Leer, ver, escuchar, vivir. ¿A qué me voy a referir con todo esto? Bueno, ningún creador de ningún tipo de contenido pues está aislado en un desierto, ¿no? Todos nos vamos retroalimentando todo y en estos tiempos, bueno, todos estamos al alcance de un clic, cualquier cantidad de películas, de libros, de guiones, de música. Entonces, todo, absolutamente todo, absórbanlo como esponjitas. Así como curiosidad de niño pequeño, de yo quiero ver, yo quiero leer, yo quiero tocar, yo quiero hacer, yo quiero ver, todo eso funciona. Un guionista, un buen guionista, es alguien que de verdad está enfocado en vivir la vida como tal. ¿Y a qué me voy a referir con esto? No solamente es ver, es válido tener como referencias de otros, pero siempre, casi siempre, todos los creadores parten de sus experiencias propias. Algo que nos conmueve, algo que nos indigna, algo que nos importa, algo que nos marca. Entonces, todo eso, todo lo que puedan tener de experiencia de vida y de experiencias en general, tómenlas, tómenlas, porque de verdad esta idea de que el guionista es casi un ermitaño que vive en una cueva y que jamás se mueve de ahí y que está enfrente de su computadora, bueno, antes era una máquina de escribir, pero que está solo enfrente de su computadora y saca materialmente de un sombrero de copa las ideas maravillosas, pues es que solamente esa es la puntita del proceso creativo. Atrás viene justamente todas las experiencias de vida que puede tener cualquier ser humano. Enamorarse, enojarse, indignarse, todo, absolutamente todo es valiosísimo en el proceso de escritura. Entonces, ese es el consejo, uno de los mejores consejos. Vivan su vida, enamórense, desenamórense, lean, vivan todo lo que puedan, todo lo que a ustedes los mueva o los motive, eso va a servir siempre. Y siempre que haya un bloqueo también, porque eso va a pasar, eventualmente todos vamos a tener un gran bloqueo, recurran a esas fuentes de inspiración. Si les gusta caminar, caminen. Si les gusta escuchar música, escuchen música.
incluso cosas tan simples de la vida como es hacer la limpieza de casa. A veces me pasa a mí, estoy ya bien bloqueada en el trabajo y digo, a ver, voy a ponerme a hacer otra cosa que igual no tiene nada que ver, barrer, trapear, lavar los trastes y lo que sea, y de pronto sí, empieza ¡pum! A desbloquearse todos. Entonces, todas estas fuentes de inspiración, todas estas cosas que les den paz, consérvenlas siempre. Háganlas parte de su rutina de escritura como tal, ¿vale? Entonces, ese es el cuarto consejo que yo les doy. El quinto, este sí es bien importante y yo sé que todos queremos que todo mundo se conmueva y entienda nuestras historias, pero cuidado, al principio va a haber un proceso de aprendizaje, quizás no va a ser tan agradable, tal vez es un poco doloroso a veces la crítica. Ojo, dije crítica, no destrucción, porque hay muchas personas que también no son críticas, son despiadadas y materialmente es masacre en Texas, y eso no está bien. Entonces, bueno, primero, si tienen ese tipo de contactos o amigos, no sé qué hacen ahí, huyan, eso es muy tóxico, pero la crítica, cuando nosotros estamos comenzando a aprender, y todavía a nivel profesional eso pasa, ¿eh? La crítica es importante. Tenemos que ser receptivos a la crítica, porque a través de la crítica, a través del diálogo, podemos justo desenmarañar cosas que incluso nosotros ya habíamos notado o teníamos una corazonada de que por ahí no estaba funcionando y de pronto el diálogo con otra persona, con otro colega, funciona para destrabar todas estas cosas que teníamos por ahí. Entonces, hay que ser receptivos a la crítica, porque tarde o temprano también nos va a tocar estar del otro lado y pues tenemos que ser justo congruentes, ¿no? Tanto recibirla como darla sin destruir las cosas, ¿no? Sin decir casi, ay, no, no sabes hacer nada, no. El punto es ser receptivo a la crítica. En este mundo tenemos todos un montón de cosas por aprender y siempre se va a agradecer la mano amiga de alguien que dice, ok, podría mejorar tu historia, tu proyecto. Y hay veces en que al principio es normal, decimos, no, está muy equivocada esta persona. Y luego ya, calmados los ánimos, decimos un momento, creo que tiene razón. Y creo que sí, debería de ver o analizar esta otra opción. Entonces hay que ser receptivos a la crítica y también receptivos a las opiniones y otras cosas. Tarde o temprano, cuando nosotros hagamos este guión, se va a convertir en una película y se va a lanzar al público. Y entonces ahí ya nosotros no podemos hacer más. Y ese es otro punto de la crítica, ¿no? Entonces tenemos que ser lo suficientemente receptivos a eso y no pensar que porque una cosa no estuvo bien en ese momento, todo lo vamos a hacer mal. No, o sea, sí es un proceso, todo es un proceso y vamos a ir mejorando y quizás si ahorita no salió, mañana, pasado, la siguiente va a resultar, ¿no? Entonces no hay que desmotivarnos, pero sí hay que recibir bien una crítica. Entonces, ese es el quinto, pero no sé si ya damos el plus. Ok, vamos con el plus. Este es algo que yo siempre les digo a todos los alumnos. Comiencen o comiencen a practicar. Quizás no es su intención el primer proyecto, pero a practicar escribiendo sobre cosas que les importan, que les conmueven o que conocen, sobre todo que conocen, ¿no? Es muy usual que digamos, es que quiero escribir sobre una situación sumamente triste que acabo de escuchar y no sé qué, pero a lo mejor no tenemos como una referencia clara de eso. Tenemos que ser muy curiosos como guionistas, casi como un poco investigadores, y entonces vamos a hacer, nosotros recuerden que somos los que planteamos las reglas del juego en el cine. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces de crear todo un universo con personajes, con diálogos, entonces tenemos que ser, entre comillas, los expertos de esa historia. Entonces, este asunto de documentarnos es básico.
investigar lo que se pueda, acudir a las fuentes si es que hay fuentes como vivas de lo que nos gustaría abordar en el guión. Esto es una actividad que se tiene que hacer en todo momento. Es un poco como hacer investigación privada, más o menos. Entonces tenemos que ser muy curiosos, tenemos que ser muy receptivos también a escuchar muchas cosas y después empezar, sí, nuestro proceso creativo. Entonces, no hay un buen guión si estamos hablando de cosas que desconocemos. Entonces, tenemos que ser casi los expertos, y digo expertos porque no vamos a ser del todo expertos, pero sí de las reglas del juego, del universo que estamos planteando. Entonces, sean muy curiosos, absorban todo lo que puedan del tema que están tratando, y esto sí es como vital, así sea un cortito, así sea un largo, así sea una serie, así sea una obra de teatro, lo que sea, tienen que ser lo suficientemente curiosos y involucrarse con ese tema o con esa situación lo suficiente para saber qué va a ocurrir, para hacer verosímil su relato. Y ese es el plus que les tenía el día de hoy. Gracias, maestra. Pues cuéntenos qué les parecieron estos tips, si descubrieron algo nuevo para sus proyectos. Los leemos acá. Y bueno, ya estamos por entrar a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden dejarlas aquí en el chat y yo las leeré, la maestra Andrea las irá respondiendo. Y bueno, vamos con la primera, que es de Gabriel Barrios, que justo le había preguntado a qué se refiere con estructura, pero pregunta, en cuanto a la estructura, ¿sientes que es necesaria? Bueno, No sé si... esta es como la pregunta. Todo el mundo siempre me dice, es que hay películas que no la tienen. ¿Seguro? No porque tengamos una estructura que no es la convencional de 3 actos, no existe la estructura. Es como querer hacer una casa. La casa tiene que tener cimientos. Podemos hacerla tan vanguardista como nosotros queramos y con los materiales más maravillosos y raros y diversos del mundo, pero tiene que tener una estructura. Toda historia tiene una estructura, por muy minimalista, por muy abstracta, por muy experimental, llega a tener una estructura y una lógica interna. Entonces ahí sí, no hay más. Ok. Santiago Dimas pregunta, ¿qué puedo hacer si tengo mi historia para un cortometraje y al leerlo es una obra corta, pero al momento de plasmarlo en la pantalla queda muy largo? Obviamente recurro a cortar algunas partes, pero ¿qué puedo hacer si no puedo cortar más? Ya que si le corto la historia perdería sentido y la finalidad. Pues entonces, más bien nosotros hicimos un mal cálculo. O sea, suele pasar. Sobre todo al inicio, cuando nosotros estamos aprendiendo a escribir, queremos comprimir luego un largometraje pues, en unos 10, 15 minutos y es casi imposible, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, pero bueno, si uno ya lo filmó, pues ya no hay mucho que hacer. Hay que asumir que eso va a ser así de largo, ni modo. Pero si estamos todavía en el proceso de escritura, tenemos que asumir entonces que quizás mi historia, que en un momento yo pensé que era corto, pues es un largo y tratémosla como se debe, como un largometraje. Muy bien, gracias. Paula Nicté dice, siempre que intento escribir suelo apuntar a diálogos con un estilo más realista, pero siempre termino sintiéndolo tedioso, que pierde el punto o que se vuelve poco natural. ¿Qué tiene que tener un buen diálogo? Los diálogos son la cosa más compleja de escribir un guión. Yo siempre les digo una cosa, para cuando estamos haciendo guión de cine, lo importante o lo principal es que las acciones te cuenten muchísimo más que los diálogos. O sea, hay un proceso en el que uno empieza a estructurar las secuencias que van a integrar el guión, en el que de pronto, que eso es una práctica que incluso los que vayan al seminario lo van a tener, yo siempre les digo, primero acciones, todas las acciones. Primero cuéntenme todo con acciones. Y ya cuando realmente están muy bien delimitadas, muy maduras esas secuencias en acciones, casi que te exigen que sí hay diálogo. Los personajes te exigen hablar. Suena rarísimo, suena extraño, parece que tiene vida propia el guión,
Pero sí, un poco sí tiene vida propia el guión. Y ya el personaje te dice, déjame hablar, por el amor de Dios, ya no es suficiente con las acciones. Entonces, este es un error muy frecuente, el querer comenzar a contar las cosas con diálogos. Entonces, primero, yo recomiendo que intenten que todas las acciones puedan contar su historia. En el momento en el que ven que sus acciones no son suficientes para contar la historia, entonces sí, ahí está exigiendo el mismo guión y los personajes que exista un diálogo. A veces comenzar con los diálogos, o sea, hacerlo a la inversa, tendemos nosotros como guionistas a hacer que los personajes te platiquen la propia situación, la secuencia, el objetivo o inclusive la propia historia. Entonces, aguas con eso, los diálogos son muy delicados, incluso es una de los oficios más complicados. Hay dialoguistas, ¿eh? Ni siquiera es que sea algo así como extraño. Hay dialoguistas, gente que únicamente se dedica a escribir diálogos, ¿no? Gracias. Marité Tuyu pregunta, ¿cómo le hace para dejar morir una idea que es buenísima pero que no funciona? Lo digo porque a veces una se aferra demasiado a una idea y es difícil dejarla ir por miedo a no encontrar otra buena idea. Ok, no hay idea buena que haya que dejar morir. ¿Qué pasa? Hay veces en que uno tiene una idea que sí es muy buena, pero quizás nuestros alcances ahora de producción, por el momento, no dan para contar esa historia, ¿no? Puede ser. Pues no es que la votes y digas, ah, ya no te quiero y jamás te voy a ver y te odio. No, hay que dejar descansar a veces los proyectos y decir, ok, por el momento yo ahorita no puedo darte vida, pero por ahí te tengo, estás ahí y tarde o temprano va a existir la ventana de oportunidad para poder llevarte a cabo. O inclusive nuestras capacidades como escritores todavía no están tan maduras para llegar y concretar esa idea que tenemos, pero no hay que obsesionarse, pero tampoco hay que abandonarlas como tal. O sea, no hay que decir, es que si no la hago, entonces voy a fracasar como guionista. No, hay que ser flexibles en el sentido de, por el momento la voy a guardar, la voy a dejar en paz un ratito, porque quizás ahorita mi grado de experiencia no me permite llevarla a buen fin, o no puedo realmente producirla, pero ahí estás. En algún punto ya estás ahí, ya sé que existes y tarde o temprano vamos a poder lograr hacerte. Y hay otro proyecto o va a llegar otro proyecto y entonces incluso te puedes trabar ese proyecto para escribir lo otro. O sea, más bien es como eso, ¿eh? Uno va barajeando, ¿no? De pronto una cosa hace que destrabe a otra y entonces ya acabando este otro proyecto en el que ahorita estabas trabajando, puedes retomar el otro. Así pasa, ¿eh? No es que tenga uno que matar las ideas no se matan, ¿no? O sea, solamente llevan su tiempo hacerlas, hay veces que son muy complicadas y sí son años. Eso sí les digo, si van a hacer un largometraje, son años, prepárense años de trabajo. Gracias. Paola Herrera pregunta, bueno, agradece por los tips y pregunta qué cualidades principales debe tener en cuenta sobre las personas a las que les da sus proyectos. Supongo para ejecutarlos, Paola. Sí, dice que sí. ¿O no? ¿No? Ok. Em, Como read proof, de que diga de que, oh, este era para crítica más que nada. ok. Ok. Normalmente, eh, depende también del género que se esté escribiendo. Hay que pensar que hay gente, hay escritores, hay guionistas para todo el tipo de género, ¿no? Si uno tiene una historia de terror y se lo da a leer a alguien que le fascina, no sé, el melodrama, pero el melodrama como en otro sentido, porque recuerden que el terror también es parte del melodrama, quizás no va a llegar como a ese punto o ese objetivo claro, ¿no? Entonces, uno sí tiene que estar pendiente un poco, claro, al principio, muy al inicio, cuando uno está comenzando, no tiene tantos colegas o tantos conocidos como para decir, este guión se lo puedo mandar a tal persona. Entonces,
al principio, muy al principio, pues la primera opción siempre son como tus maestros, ¿no? O las personas como que tienen como un poco más de experiencia. Y luego los maestros, incluso ellos mismos, eh, en mi caso funciona que ellos fueron los que me fueron como enlazando con otras personas, porque me dijeron, yo ahorita, o este tipo de guión, quizás no es el que yo podría decirte bien qué onda, pero conozco a alguien, tengo un amigo, que igual vamos a ver si se anima, si esto, y entonces ahí empieza a ver como esta red, ¿no? Igual entre compañeros también funciona bien. Siempre hay compañeros con los que tienes mayor afinidad, otros con los que no. Sí tienes que tener afinidad, pero también tienes que pensar en torno a la experiencia o el tipo de retroalimentación que quieres tener, ¿no? Entonces, eso es básico. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Ujú. Ok, voy a pasar a las preguntas porque hay otra de Santiago y de Paola, que ya hice algunas de ellas, si tenemos tiempo aún volveré, pero Guadalupe Castellanos saluda, dice que no es estudiante de cine, más bien estudia ingeniería, pero está Ujú. comenzando desde cero y le interesa el cine. ¿Qué le recomiendas para iniciar desde un punto de partida para escribir guiones? Pues, número uno, que no se case con los títulos de ningún tipo. Soy ingeniero, tú eres tú. Y el ser uno mismo engloba muchas cosas, ¿no? O sea, vamos, puedo decirles, ¿no? Así, a mí me encanta bordar y hago bordados, pero todo el mundo diría, bueno, hace bordados y es guionista y también hace documentales, o sea, ¿qué onda, no? ¿Está esquizofrénica? No. Lo primero es decir, no casarte con las etiquetas, o sea, no autoimponerte las etiquetas, ¿no? Estar más relajado. Todos podemos tener muchísimas virtudes, muchísimos talentos y no hay que casarse con eso. Y la otra es que si empiezas como en este mundo, pues lo mejor es empezar a ver películas y ver realmente a ti qué te gusta de las películas, qué películas te gustan, qué género, todo eso, ¿no? Ok. Shay Márquez pregunta, ¿cómo sobrellevar o superar, de ser posible, las inseguridades de que nuestro proyecto no sea lo suficientemente bueno? Pues una de las cosas que siempre pasa al inicio es que se juntan nuestras inseguridades como con la falta de experiencia y otras cosas. Entonces, no se casen con eso, definitivamente. Hay tiempo para todo, hay luego historias que se tienen que esperar un poquito para nuestro grado de aprendizaje o de experiencia. Entonces, no teman que justo porque ahorita justo se metieron en una historia que no pueden resolver ahorita, ya por eso fracasaron, ¿no? Entonces, tranquilos, no hay como que casarse con este asunto de la inseguridad. Todos, absolutamente todos, cuando aprendemos a prueba y error, y eso es completamente normal, y en cualquier oficio y en cualquier cosa es exactamente igual. Entonces, en algún punto, con constancia, con práctica, tarde o temprano se va a poder hacer o llevar a cabo a buen fin. También va a llegar un punto en el que uno también tiene que ser autocrítico y quizás, o sea, sí, por mucho que practiques, puede ser que no sea tu, ¿cómo decirlo? Tu vocación o tu, no me gustaría decirlo vocación, que no tienes una paciencia, una habilidad específica para poder llevarlo a cabo. Esto es, aparentemente es terrible lo que estoy diciendo, pero no. O sea, más bien es que primero entre uno como con esta inquietud, esta curiosidad de niño a las cosas, a divertirse y a ver si realmente funciona para mí, si me gusta, si no me gusta. Ya después de eso, sí empieza este otro proceso en el que sí ya te comprometes contigo mismo y con otras cosas y entonces ya echas a andar todo, ¿no? Pero definitivamente va a llegar un punto en el que tú mismo te vas a plantear si sí, si no, si realmente esto funciona o no funciona. Y no porque algo específicamente no haya funcionado, quiere decir que todo fracasó y que somos un fracaso. No, no, no.
En el cine, y yo les voy a contar una pequeña anécdota, en el cine yo al inicio decía que iba a ser cinefotógrafa cuando yo empecé a estudiar. Y eso nunca ocurrió, o sea, sí hice, estuve hasta en la especialidad al final de la carrera, pero no, o sea, ya vi hasta el noveno semestre que me separaba años luz de mis compañeros que realmente tenían otro tipo de habilidades de mí. Pero al mismo tiempo descubrí otras habilidades durante todo ese tiempo de estar en la carrera, otras habilidades que yo ni siquiera había contemplado, como por ejemplo el guión. Nunca lo había contemplado y descubrí que eso sí me pasaba. Entonces hay que ser como súper curiosos y súper abiertos a un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, no se autoexija, ¿no? De que sea de verdad que si no hago tal cosa o no soy tal cosa, ya fracasé en la vida. No. O sea, casarse con eso es súper peligroso y nos limita demasiado. No nos permite ver las cosas que sí tenemos o las habilidades que sí tenemos o inclusive destrabarnos, porque puede que sí tengamos las habilidades, pero nos aferramos a cosas tan raras y tan feas que de pronto no sé, no está funcionando las cosas y es por nosotros mismos que no están funcionando. Gracias, maestra. Ya vamos a cerrar, vamos a ver si podemos dar estas últimas 3 preguntas. Estefanía Carvajal, hace unos momentos que hablabas de cortometrajes y de largometrajes, pregunta sobre ejemplos de largos y de cortos que nos ayuden, supongo, a analizar como tal vez desde el guión o bueno, de análisis, algunas recomendaciones que tengas. Este, demasiadas. A ver, en cuestiones de guión, es que todo depende que estemos buscando. Pero bueno, en cuanto a cortos, yo les recomiendo que los cortos son muy diversos y tienen justamente estos juegos de estructuras muy diferentes. Vean sobre todo cortos mexicanos, que esos los pueden encontrar en muchas plataformas, en Filmin Latino, en YouTube, en Vimeo. Vean casi todo lo que se hace de cortometraje mexicano, porque hay unas cosas increíbles, animación, documental, ficción, para darse cuenta un poco de que no hay límites en el cortometraje. El cortometraje es una de las cosas más libres y sobre todo en el país. O sea, son muy, muy libres. No podría como enumerarles así una lista, pero sí sean curiosos en eso. Ok. Juan Marcos Salas pregunta, ¿qué método nos recomienda para planear la escritura de largometraje? Por ejemplo, el método de las tarjetas de seed field. Creo que lo mejor es no casarse con, con un método como tal. Hay, sí, sobre todo la escuela americana es dada a tener fórmulas como seed field, como McKee, pero yo les recomiendo siempre que con lo que se sientan más cómodos. Hay veces que hay gente muy estructurada que sí quiere, sí necesita esto de ver por colorcitos y ver por líneas de tiempo las cosas. Hay gente que le funciona más esto de anotar así como lluvia de ideas y cosas ahí aparentemente inconexas, le funciona. Hay otros que les funciona incluso grabarse en todos sus desvaríos y también funciona, ¿no? Entonces, creo que más bien para poder comenzar a escribir es probar ese tipo de métodos. O sea, sí, las tarjetitas, sí, una estructura así como súper puntual, pero, pero vean con qué se acomoda, ¿no? Puede ser que ustedes sean un poquito más caóticos para ordenar sus ideas y les sirve primero el caos y después la estructura. Hay gente que al revés, o sea, por ejemplo, a mí me sirve mucho esto de estructurar. O sea, la estructura para mí es vital, entonces ahí tengo como bien puesto así de, quizás no en tarjetitas ni en colores, pero sí tengo como las ideas claras, ¿no? Es esto y esto es el conflicto, y esto pasa, y este se enfrenta a este. O sea, como este tipo de anotaciones a mí me funcionan, pero ustedes vean, cada uno tiene una manera diferente de conectar las ideas. Entonces, no se casen con algo específico, ¿no? Ok, muchas gracias. Y pues ya se nos acabó el tiempo para preguntas y respuestas. Emilio Santiago preguntaba cómo podría llevar a cabo su proyecto terminando su guión.
Tal vez, no sé, Andrea, tú dinos, está esa pregunta de Emilio Santiago, también una de Juliana Lozano que pregunta en qué se diferencia el desarrollo de personajes principales y secundarios y cómo poder garantizar que todos nuestros personajes aporten valor a la trama. No sé si ya estoy echando mucho al asador ahorita, dado que tenemos que pasar a otra sección, pero no sé si quisieras contestar algo brevemente sobre alguna de estas preguntas. Pues me quedo, la segunda está como muy compleja, pero mejor respondamos la primera. Juliana, en algún momento, si llegas al diplomado, vamos a responder perfectamente esa pregunta, pero en varias sesiones porque es muy compleja. Bueno, en cuanto a qué hacer cuando ya tengo mi proyecto, todas las convocatorias del mundo, aplíquenlas. Si ustedes van a ser los directores, si no van a ser los directores, existen también otras convocatorias exclusivas de guión. Está el GIF, el de Guanajuato, que tiene un concurso de guión. Todos esos, ganar pequeños concursos de guión nos van a dar publicidad, por decirlo de alguna manera, nos van a dar publicidad para con los productores y los guionistas, los directores, que eso es eventualmente lo que queremos hacer ruido con nuestro trabajo para que alguien nos diga, oye, quiero tu proyecto y lo quiero producir. Si es que ustedes nada más son guionistas, si son directores, pues apliquen a todas las convocatorias que vean, todas, de todos los festivales que vean. Ustedes no digan no, avienten todo lo que puedan a todas partes. En algún lado ha de saltar la liebre. Ok, muchas gracias, maestra Andrea. Y bueno, como les prometí y ahora lo debía, les comenté hace rato que teníamos una sorpresa para ustedes y es justamente para comentarles que en este próximo diplomado de guión cinematográfico que comienza el 10 de noviembre tenemos 3 becas del 50% sobre precio de público en general para los asistentes de este webinar. Y les cuento un poco más sobre el diplomado y cómo ganarse una de las becas. Bueno, este diplomado va a ser totalmente online, en línea, y va a tener un total de 140 horas repartidas en 80 horas de clases en línea y 60 horas de visionados y asesorías. El diplomado inicia el 10 de noviembre, dura 5 meses, con sesiones martes y jueves de 17 a 19 horas, de 5 a 7 p.m. Y como les comentaba, la profesora titular será la maestra Andrea Oliva, egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, y también tendrán asesores invitados al profesor Gerardo Tagle del Centro de Capacitación Cinematográfica, al director Ricardo Bennett, también del CCC, y a la productora Elsa Reyes de Sensky Cine. Este diplomado consta de 5 módulos donde van a conocer desde el planteamiento de la idea hasta cómo vender su guión. Bueno, el primer módulo es justamente la concepción de una idea, el segundo es esta creación de personajes, el tercer módulo va de escritura de guión, y el cuarto módulo del guión a la pantalla con profesores invitados. Y para cerrar el módulo 5, en el que veremos derechos de autor, convocatorias, mercados y cosas eh, relacionadas. Este diplomado incluye un diploma con valor curricular, el acceso a la biblioteca digital de CIBEF y asesorías durante todo el proyecto. El diplomado, sus costos, la inscripción está en 900 pesos y las mensualidades hay distintos precios, ¿no? Para público en general, 3.500, estudiantes 2.900, estudiantes IBEF 2.500. Y bueno, este cupo es limitado. Veo que aquí, si me quieren o nos quieren hacer llegar alguna duda o pregunta sobre el diplomado, aprovechen que está también la maestra Andrea, quien será la titular, para conocer más sobre el programa o aclarar algún punto. Julián Moreno pregunta si aplica para gente que no sea de México. Por supuesto, solo sería que te conectes en los horarios del uso horario GMT-5, que es el horario de México. Em,
Y pues sí, no sé si tienen más dudas o si nos quieren decir a quién le gustaría ganarse una beca del 50% más la inscripción gratuita. En este caso, digamos, la mensualidad quedaría en 1,750 porque las becas del 50% van sobre el precio de público en general. Pero bueno, la verdad es que es muy fácil. David Maldonado, muy bien, yo quiero una beca. Es súper fácil participar por la beca. Solo tienen que enviar una carta de motivos, es decir, comentarnos por qué te gustaría participar y escribir tu propio guión y enviarla al correo contacto@cibef.com.mx. Acá mi compañera Gaby o Alberto pondrán el dato de contacto@cibef.com.mx. Y bueno, tienen hasta el lunes 26 de octubre, este lunes que viene, para enviar su carta. Y los ganadores, las ganadores, les ganadores serán anunciados el martes 27. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda sobre el diplomado, las becas? Los leemos, aquí aprovechenos. Eh, mm, ok, Paola dice que le encantaría asistir, pero que tiene clases a esas horas. Espero que la próxima pudiera asistir. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Paola, pues ojalá en próximas sesiones, emisiones podamos contar con tu participación. Igual si quieres checar o quien quiera checar, ahí está el temario completo, lo están poniendo en el chat. Y eso, los invitamos a que conozcan el temario, el programa completo y aplicar alguna de las becas. Si tienen alguna duda, escríbanos al WhatsApp 22 91 07 32 33 o por redes sociales. Pregunta Paula Nicté Ramírez. Entonces, ¿es como una asesoría paso a paso mientras escribimos un guión? Andrea, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Es todo un reto, o sea, el diplomado, las clases sirven justamente para aprender a escribir un guión, pero aparte vamos a trabajar todo el diplomado sobre sus proyectos. O sea, todo aplicado, todo lo que veamos en clase aplicado a sus proyectos, que eso es lo maravilloso. O sea, al final van a tener un proyecto ya, listo. O sea, 5 meses para poder acabar. Nos comentan aquí nuestros compañeros del CIBEF que las clases van a estar grabadas también para que los vean con los automóviles, que funciona, Paola. Y Marité ya está emocionada, tiene ganas de tener clase con usted, maestra, en el diplomado. Pues qué gusto, la emoción. Muy bien, yo también estoy emocionada. Bueno, pues esto, los invitamos a conocer el programa completo. Si tienen alguna pregunta, ¿cuántas horas al día son de clase? Son de 5 a 7 p.m., 2 Martes y horas, jueves. martes y jueves. Giselle. Y bueno, para terminar, quiero agradecerles a todas y todos por haber sido parte de este webinar. 5 tips para principiantes en escritura de guión cinematográfico. Sí, David, va a quedar grabado este webinar. Y Paola, pues ojalá se te pueda acomodar. Muchas gracias, maestra Andrea, por tu tiempo y tus consejos. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como cibef-mx en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Y coméntenos qué otros temas les gustaría aprender. Sí, Paula, tenemos una sede en Boca del Río y en Mérida, en vinculación con la Universidad Modelo también, en el Foro Boca, acá en Boca del Río. Y de hecho, no les comenté esto, pero como agregan aquí en mis compañeros, todas y todos los alumnos del diplomado tendrán también una membresía a la plataforma Movie por un año, que la verdad sirve un montón. Ahí hay cortometrajes, largometrajes, de ficción, documental. Bueno, ya estas discusiones las tendrán con la maestra Andrea en su momento. Pero bueno, es cine de arte a disposición de ustedes, de todas las y los alumnos del diplomado. La verdad es que es una gran oportunidad también. Y bueno, eso, síganos en nuestras redes sociales, coméntenos por ahí de qué otros temas les gustaría aprender y les enviamos un afectuoso saludo a todas y a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego, Nos Juliana, vemos. maestra.
Por nada, Giselle, gracias a ti, gracias Juan Marcos, Gloria, Ángel. Hasta luego.